Claro. La educación es un proceso colectivo que se da en el aula. Hoy lo estamos llevando a los hogares. En los hogares emergen todas las desigualdades. Entonces no estaríamos evaluando un niño, sino estaríamos evaluando su contexto familiar. No Claro. es lo mismo el niño que está en soledad y quizás los padres no lo puedan acompañar, o el hogar inclusive, que los padres muy comprometidos lo acompañan, pero son 4 hermanos y no uno. Digo, la atención es distinta. Entonces ahí tenemos que poner el foco. Tiempo para la evaluación más tradicional vamos a tener cuando volvamos a las aulas. Claro. Pero hoy hay que seguir fortaleciendo este desafío. Yo de le seguir pregunto aprendiendo. esto, ministro, no es porque quiero que salgan a tomarle prueba, como decimos habitualmente a todos los chicos, pero el método de evaluación, la prueba, sí sigue siendo inevitablemente la condición para poder pasar de grado o de año. Sí, pero estamos en un momento de absoluta excepcionalidad. Nosotros tenemos que garantizar los saberes y los aprendizajes, no necesariamente en un único ciclo lectivo, ¿no? Porque estamos en un momento donde 190 países tuvieron que cerrar sus escuelas físicamente. Claro. y asumir ese desafío de educar a la distancia. Entonces nosotros ahí tenemos que analizar los 14 años de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Hay cuestiones que objetivamente no vamos a poder resolver en este ciclo lectivo 2020. Bueno, vamos a tener que intensificar y reorganizar con el ciclo lectivo 2021. En una Argentina que la desigualdad educativa no nació con el COVID-19. Veníamos transitando procesos educativos complejos. Claro. Bueno, ahí tenemos que poner el foco de cómo acompañar a los más chicos. Ministro, habla por ahí de comenzar por regiones, por provincias. Hay 2 provincias sin casos, Formosa y Catamarca. ¿Evalúan en algún momento de repente comenzar por ahí? Puede ser una alternativa, pero no en el corto plazo, digo, no en las próximas semanas. Digo, tenemos que ser conscientes en la instancia que estamos de la pandemia. Digo, todavía no ha llegado con la virulencia que llegó a los países del hemisferio norte, al hemisferio sur, a América Latina, a África o a Oceanía. Tenemos que seguir preparándonos para lo que puede ser el impacto de la pandemia y mucho más con el enorme esfuerzo que está llevando adelante toda la sociedad argentina en este desafío de seguir educando a la distancia. Llegado el momento, por supuesto que el regreso no va a ser como era antes cuando tuvimos que suspender. Vamos a tener que tomar medidas vinculadas. ¿Cómo se imagina bueno, el hay regreso cuestiones hoy? vinculadas al distanciamiento social. Sí, el distanciamiento social con la complejidad de la infraestructura que tiene todo sistema educativo va a ser un enorme desafío. Al momento del ingreso a la escuela. Pero chicos con barbijos, ¿cómo sería este distanciamiento social? Por ejemplo, leía el otro día que Dinamarca se turnan, una semana va a un grado, otra semana va a otro grado, la otra semana se hace virtual y van alternando así. ¿Cómo se imaginaría hoy? Digamos, ¿qué es lo que se imaginan ustedes para agosto, supongamos? Bueno, eso es lo que hablábamos hoy en la videoconferencia con la UNESCO, también las experiencias de los países del hemisferio norte, ¿no? Más allá de las medidas de lo que puede ser barbijo, medidas básicas vinculadas a la higiene y a la prevención del COVID-19, ¿no? El propio ingreso a la escuela escalonado, ¿no? El hecho también que no necesariamente vuelvan todos los grados, todos los niveles de manera simultánea, digo, ciertos comportamientos vinculados al uso de los espacios comunes. ¿Esto quiere decir que no va a haber recreo? No, recreo va a haber. Vamos a tener que repensar los recreos según la infraestructura de cada una de las escuelas. Bueno, esos son todos desafíos que interpelan al sistema educativo para definir cuándo tenemos que volver y cómo tenemos que volver. Bueno, acá, ministro, los padres, obviamente, del equipo, todos quieren preguntar, empiezo por Paya, y después le queremos mostrar lo que está pasando en China, imágenes de chicos con gorros que mantienen el distanciamiento social. No sé si eso, digamos, si vamos a llegar a tanto. Dale, Paya. Ministro Adrián Payares lo saluda. ¿Cómo le va? Le hago una consulta puntual. ¿Ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sistema recomiendan para las clases virtuales? Le cuento brevemente. Ayer a mi hija de 11 años estaba haciendo su clase con este sistema Zoom y como pasó en otros lados, entró alguien y empezó a insultar y como que se había filtrado. Digo, ya nos había llegado, creo que en la Universidad UFLO había pasado algo similar con el sistema Zoom. Ustedes, desde el Ministerio, ¿qué sistema recomiendan que sea el más seguro a la hora de poder dar clase con los chicos en casa? No recomendamos un sistema en particular, sí, lo venimos trabajando, las recomendaciones generales de seguridad para que no ocurran estas cuestiones. Nosotros toda la política de uso de tecnología la ejecutamos a partir de Educar, que es la sociedad del Estado en términos de uso de la tecnología que tiene el Ministerio de Educación, y seamos conscientes que el uso de estas plataformas no es mayoritario. No nos gustaría que se puedan utilizar muchas más plataformas, pero también el desafío que tenemos en una Argentina
donde es muy desigual el acceso, no solo a la conectividad, sino también a herramientas tecnológicas como puede ser una computadora o un teléfono inteligente para todas estas situaciones. Paulo. Nicolás, cuando comenzamos con este problema hablábamos del tema de las matrículas y había toda una cadena, ¿no? Porque si yo dejo de pagar, el colegio no puede pagarle a los maestros, hay cooperativas, hay colegios parroquiales. ¿Cómo está la situación con relación a las matrículas? ¿Mucha gente dejó de pagar o se mantiene esto vigente? Bueno, el sistema educativo estatal de gestión privada es el 23% del sistema educativo argentino. Ahí tenemos, por un lado, la preocupación inicial que hablábamos de las familias que no están en condiciones de pagar la cuota, ¿no? Y a partir del acuerdo que se puedan postergar sin intereses el pago de las cuotas, sin que eso afecte el vínculo escuela, estudiante y familia. Y hoy, por lo que nos dicen las cámaras, hay un importante nivel de mora. Ayer tuvimos un intercambio con todos los ministros de cada una de las jurisdicciones, de la ciudad y las 23 provincias, para terminar de construir la realidad más acabada de la situación de cada uno de los establecimientos de educación privada, para terminar de definir cuál debería ser el instrumento de acompañamiento que permita la garantía del pago de sueldos, porque pues hay 58% de los establecimientos educativos de gestión privada que tienen subsidio sobre la planta docente, no sobre todos los trabajadores, pero sí sobre la planta docente. Y hay otros que no lo tienen, y es ahí donde queremos poner el foco. Claro. Ministro, ¿cómo le va? Gabriel Ziblatt lo saluda. Dijo hace un instante están pensando que también una opción es que vuelva por etapas, no toda la escolaridad al mismo tiempo, más por edades. En el mundo se está viendo dos modelos, unos que dicen primero van volviendo los más grandes, secundaria, primaria y en última instancia jardín, y otros dicen lo contrario, incluso por un tema de edad de los padres también. Ustedes desde el Ministerio, evaluando los escenarios, ¿con cuál de las dos posturas están pensando que es la más conveniente? No, todavía es muy prematuro para decirlo, digo, no tenemos el escenario todavía sobre el cual planificar la mejor decisión al respecto. Lo que sí tenemos que ser claro es que nosotros tenemos que poner el foco principalmente en los estudiantes que están terminando nivel. Esto es quinto, sexto año del secundario según la jurisdicción, o sexto y séptimo grado según la jurisdicción, porque ahí, y principalmente los que terminan el secundario, tenemos que garantizar un cierre de los 14 años de educación obligatoria que les permita proyectarse a la educación superior, universitaria o terciaria el año próximo, y quizás allí vamos a poner el foco cuanto la salud y el comité de expertos nos transmitan la tranquilidad que es seguro volver a las aulas. Ahora, ministro, yo le preguntaba hace un ratito y abríamos el capítulo de las evaluaciones, de cómo van a calificar. Usted fue bien claro en eso, pero despertó un sinfín de preguntas de nuestros televidentes que quieren saber, por ejemplo, si no les van a poner una calificación, o por lo menos no ahora, quizás más adelante, y estamos pensando en medio año sin calificaciones, o quizás más, ¿quiere decir que los chicos van a pasar de grado igual sin haber sido calificados? No, es que yo creo, Facundo, que no pongamos el foco en la calificación. Lo que yo estoy diciendo es tenemos que evaluar todo el proceso de un esfuerzo inédito e impensado que transita la escuela argentina como las escuelas de todos los países. Y ahí miremos la trayectoria, ¿no? El foco no es si pasan o no pasan. La pregunta es, ¿garantizamos los aprendizajes? ¿Garantizamos los saberes? ¿Podemos trabajar en la unidad pedagógica de esos niños? No necesariamente los que están en primer grado van a aprender todo lo que nosotros proyectábamos de aprendizaje en este ciclo lectivo 2020. Vamos a tener que intensificarlo, reorganizarlo. Garantizar saberes no necesariamente es garantizar contenidos. Está claro. Y ahí, por supuesto, algunos temas se vinculan a lo que puede ser el calendario escolar, la intensificación, los abordajes, la unidad pedagógica, enormes desafíos que tiene nuestra escuela, y va a necesitar nuestro sistema educativo robustecerse en la toma de decisión para que haya un acompañamiento muy cerrado de los principales actores del sistema. No es una decisión de un ministerio, tiene que ser una decisión que construyamos colectivamente entre maestros, provincias y principales referencias académicas del campo educativo. Ministro, me pone el ejemplo usted de un chico de primer grado. ¿Ese chico de primer grado en el año 2021 va a entrar en segundo o no se sabe? No, va a entrar en segundo grado. Por eso estamos haciendo este enorme esfuerzo, maestros, maestras, están haciendo un enorme esfuerzo las familias,
y estamos trabajando en los escenarios que vamos a poder volver físicamente a la escuela. Claro, o sea, no estamos imaginando chicos que repitan. No es una cuestión de repetir, es una cuestión de aprender, ¿no? Yo entiendo que a veces ponemos el foco ahí. No nos preguntemos en qué año está el chico, no preguntémonos qué planificación y cómo asumimos la responsabilidad que se adquieran esos saberes. No, pero eso lo pregunta, perdón, ministro, pero lo preguntan los chicos. Los chicos dicen, a veces, a ver, en esto de, usted lo sabe, yo ya sé que lo sabe, en esto de la concentración, yo tengo 2 hijas, una de 14 y otra de 10, así que tengo de las 2 etapas, primaria y secundaria. A veces el momento de la concentración en la casa, por más que esté en la casa, confortable y demás, no es la misma que en un curso. Y sobre todo cuando no entiende algo, tiene que hablarlo con compañeros o esperar a ese Zoom con el profesor, la maestra y demás. Entonces, hay angustia también de decir, si yo no aprendo, si yo no mando, yo voy a pasar de grado, voy a repetir, ¿qué va a pasar en esta angustia general que todos tenemos, digo, ¿no? No, por supuesto, pero ahí yo creo que vos das en el punto central. Digo, más importante que aprender, el rol de los adultos es ayudar a procesar esta angustia que tenemos todos. Sí. Digo, no sobrecargar a los niños. Digo, y ahí también, por más que algunos quizás no lo observen, todo este momento de enorme tensión que estamos transitando es en sí mismo un aprendizaje de cara al futuro para toda nuestra sociedad, inclusive para los niños. Los saberes los debemos garantizar en la escuela. Este esfuerzo ayuda a la construcción del capital educativo y muchísimo. Nadie va a repetir el año, no estamos planteando eso. Digo, tenemos que generar un esquema de reorganización a partir de esta realidad inédita y inesperada que están transitando nuestras escuelas. Bien, ministro, le agradecemos muchísimo el contacto de esta mañana aquí en Equipo de Noticias, en A24. Seguiremos, sí, seguramente consultándolo porque esto es muy dinámico y cambia permanentemente, seguramente día a día, semana tras semana.